Hola, ¿cómo están? Este es como el segundo video de preparación del coloquio 4 de febrero 27 sobre redes neuronales, entre otras, y sobre importaciones y operadores binarios y de comparación en Python, tomado de Wes McKinley, creador de Pandas. Bueno, pues otra de las cosas que en este coloquio queremos ver es una pequeña reflexión alrededor de la ansiedad. La ansiedad está en todas partes, siempre lo ha estado. Sin embargo, en los últimos años ha dominado nuestras vidas como nunca lo había hecho antes. El sumario del libro de Gibson Brewer, Deshacer la ansiedad, la nueva conciencia que te ayudará a romper el ciclo de preocupación y miedo que domina tu mente, tiene en el inicio de su sumario la introducción, la parte cero sobre comprender tu mente, la ansiedad se hace viral, el nacimiento de la ansiedad, hábitos y adicciones cotidianas, la ansiedad como volver el hábito y la parte 1 ya es cartografiar tu mente, primera marcha. Es que queremos ver esta estructura del libro de tal manera que podamos tener, me hace mucho bien el que en realidad aprender de manera estructurada lo que leo, en este caso sobre la ansiedad. Y sobre la lectura a Wes McKinley, creador de Pandas, en la página 54, queremos hablar hoy de importaciones, imports. In Python, a module is simple a file with the .py extension contain Python codes. Suppose that we had the following modules. En Python, un módulo es simplemente un archivo con la extensión .py que contiene código de Python. Supongamos que tuviéramos el siguiente módulo. Entonces uno crea un archivo, por ejemplo, llamado module.py o extensión .py, en el que ese archivo tenga la creación de una constante, entonces con mayúscula y el operador de asignación. En este caso la constante pi, por ejemplo, 3.1415.9, crear una función de una sola variable f que retorne, que lo que haga es lo que entre a adicionarle 2 y crear una función de dos variables que retorne la suma de las dos variables. If we wanted to access the variables and functions defined in some module.py from another file in the same directory, we could do. Y si quisiéramos acceder a las variables y funciones definidas en submodule.py desde otro archivo en el mismo directorio, podríamos hacer lo siguiente. Importamos el nombre del archivo, import submodule, y obtenemos un resultado tomando de submodule la connotación de punto f evaluada en 5 y de submodule.py para obtener a pi. Entonces de esa manera uno puede decirle, bueno, dígame cuál fue el result, me dice que fue 7 y cuál fue pi, que fue 3.1415.9. 3.1415.9 o equivalent, vamos a practicarlo a través del traductor, control V, or equivalently, 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 o equivalente, or equivalently, or equivalent, or equivalently. Bueno, aquí le ponemos la traducción o equivalente para nuestro cuaderno. Equivalently. Y podemos hacerlo también con from submodule import fjp, esta forma de importación con la sentencia from, y luego ya obtenemos un resultado con la evaluación de g en 5, pi. Entonces así él nos entrega ese resultado. Podemos pedirle, bueno, y muéstrame qué obtiene ese result,
y él dice que obtiene 8.14 de la suma de 5 y pi, 8.1415,9, dado que la función g era para sumar. By using the ask keywords, you can give import different variable names. Entonces aquí tenemos podemos utilizar palabras claves para importar diferentes variables. Entonces podemos importar SunModule como SM y o from SunModule import P as P, G as GF. Entonces miren cómo podemos cambiar esa forma de importación para utilizar las funciones de una manera más fácil, y así obtenemos un resultado R1 con sm.f de pi y un resultado S2 con gf de 6, pi. Entonces así le podemos pedir, bueno, y deme que cuánto le dio R1 y cuánto le dio R2, y obtenemos 9.1415. Así vemos diferentes maneras que nos enseña Wes McKinley para el manejo de Python en cuanto a importaciones, y aquí vamos a hacer la práctica antes de ver operadores binarios y de comparación en Python. Entonces para eso llegamos y abrimos nuestro idle de Python, idle de Python, una interfaz de usuario de Python, y vamos a crear un archivo. Entonces creamos un nuevo archivo que vamos a llamar y le decimos file, salvar, y vamos a salvarlo en descargas en esta práctica, aunque vamos a ponerla en descargas bueno, en la práctica del coloquio, que le vamos a dar mucha sistematización a nuestro coloquio, de tal manera que nos queden registros de lo que en él se practica. Y bueno, pues entonces acá creamos algún módulo, pongámosle pues some module.py, pero para guardar en some module, o llamémoslo módulo 1, .py, y en él vamos a crear una variable, por ejemplo bueno, una variable que sea 2.71, y creamos una función def de una sola variable f de a que retorne ese número que entre aumentado en 1, y definimos una función g de dos variables a, b, que lo que retorne sea la diferencia entre ellas. Entonces así ya hemos creado un módulo de Python, y entonces que se llama módulo 1, y ahora vamos a hacer la parte de importación. Entonces le decimos, bueno, pues creemos un nuevo archivo, y en él vamos a import módulo 1, pero este también lo vamos a guardar en la misma carpeta. Entonces ese se llama trabajo 1, llamémoslo acá, salvar, ahí mismo, trabajo.py, y import módulo, y cuando importamos módulo pues escribimos módulo 1 y con notación de puntos llamamos a la constante e, y para que efectivamente nos traiga esa constante, pero entonces le pedimos que imprima eso, print eso que nos va a traer. Aquí cerramos paréntesis
Y también, bueno, aquí cerramos paréntesis. Listo. Y ahora vamos a decirle que también evalúe la función f en 1. ¿Quién? Módulo 1, punto f1 con notación de punto, y luego con módulo, es decir, llamas al nombre del módulo, módulo 1, punto g para 1 y 2, en 2, en 1 y 2. Entonces lo que nos debe arrojar, entonces cuando corramos este archivo, es la constante e impresa. También nos debe imprimir 2, porque cuando entra la función f1 sale el 2, que es la función que simplemente lo que entre lo aumenta en 1, y la función g, que lo que hace es restar, entonces nos va a dar el menos 1. Entonces aquí también le decimos imprimir print módulo 1. Entonces y ahora control S y run, lo corremos, run model, y aquí ya cuando lo corre dice Python 3.10 paint módulo 1.e, error de atributo, porque dice que no tiene atributo e, porque será una constante. Entonces tenemos que llamarlos con esa constante, se llamaba era e mayúscula. Entonces ahora si le decimos run, salvar, y ahora sí nos dice que él dice que no tiene atributo e. De pronto es porque hay que restaurar. Entonces aquí le decimos opción Windows, format, vamos a ver dónde podemos restaurar, run check, run model F5, check model alt X y Python shell. Vamos a ver si podemos, miremos en el archivo como lo hemos creado. Vamos a ver, corremos de nuevo, y nos dice que no tiene atributo e, el módulo 1 has not attributes y vamos a ver si podemos correrlo de nuevo. Entonces salir de idle, si no tiene para resetear el núcleo, exit idle, salvamos y ahora volvemos a abrir ese archivo. Vamos a ir a la carpeta donde está, que es en documentos, en GitHub, en el coloquio, y abrimos el archivo trabajo.py, que va a llamar al módulo 1. Ese nos lo abre Visual Studio y le decimos ejecutar, iniciar depuración, archivo Python, ejecutar y depurar. Entonces, bueno, ahora sí se encontró un repositorio en Git del área de trabajo, los archivos abiertos. ¿Desea abrir el repositorio? Sí. Y aquí le ponemos el de donde pertenece, y acá él nos sacó efectivamente 2.71, al 2 como esperábamos y al menos 1 de la resta. Entonces vemos cómo funciona perfecto nuestra creación, nuestra práctica de creación de módulos de Python. Y así nos queda claro que un módulo de Python no es más sino un archivo .py del que podemos importar constantes y funciones. Muchas gracias.